Sócrates fue una de las figuras más importantes de la filosofía occidental, célebre por sus contribuciones a la ética, la teoría del conocimiento y el razonamiento dialéctico. Nacido en Atenas, Grecia, en el año 469 a.C., hijo del cantero Sofronisco y la partera Fanarita, es probable que recibiera una educación básica. Se sabe poco de su infancia, pero sirvió como soldado en la guerra del Peloponeso. Sócrates es conocido principalmente por su método de interrogación, o llamado método socrático, una forma de indagación dialéctica destinada a desentrañar supuestos y fomentar el pensamiento crítico. A diferencia de muchos filósofos de su época, Sócrates no escribió sus ideas, sino que se dio a conocer a través de las obras de sus discípulos, especialmente Platón. Su filosofía giraba en torno a la búsqueda de la sabiduría y la creencia de que la virtud es fundamental para una vida plena. Proclamó: una vida sin reflexión no merece ser vivida. Sócrates desafió la complacencia moral y la arrogancia intelectual de sus contemporáneos, abogando por el autoconocimiento y la introspección ética. Sus preguntas a menudo ponían al descubierto contradicciones en las creencias de la gente, lo que le granjeó tanto admiradores como críticos. Rechazó la riqueza y el materialismo, viviendo con modestia y dedicándose a temas apropiados para el debate público. En el 399 a.C., Sócrates fue juzgado y ejecutado por supuestamente corromper a la juventud y ser impío. Se defendió con elocuencia, negándose a abandonar sus principios, incluso a costa de su vida. Aceptó la muerte bebiendo veneno, convirtiéndose así en un mártir del libre pensamiento. Sócrates influyó profundamente en la filosofía occidental, moldeando la obra de Platón, Aristóteles e innumerables otros. Su énfasis en la razón, el diálogo y la indagación ética sigue siendo fundamental en la filosofía aplicada a la educación. Platón fue una figura monumental de la filosofía occidental, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Nacido en el seno de una familia ateniense rica e influyente, en el 428 o 47 a.C., su infancia estuvo marcada por privilegios y una educación en música, poesía y gimnasia. La agitación política de Atenas durante su juventud, sumada a la ejecución de su mentor Sócrates, influyó profundamente en la perspectiva filosófica de Platón. Platón fundó la Academia en Atenas, una de las primeras instituciones de enseñanza superior en Occidente, donde impartió clases y escribió extensamente. Sus obras, escritas en forma de diálogos, tienen a Sócrates como figura central y exploran temas como la ética, la política, la metafísica, la epistemología y la educación. La República, una de sus obras más famosas, presenta su visión de una sociedad justa, gobernada por reyes filósofos, y expone su teoría de las formas, que afirma que el mundo material es un reflejo de una realidad superior e inmutable. La filosofía de Platón enfatizó la razón, la búsqueda de la verdad y la importancia de una vida virtuosa. Su alegoría de la caverna ilustra el poder transformador de la educación y la filosofía, abogando por que los ilustrados guiaran a la sociedad. También contribuyó significativamente a los debates sobre la naturaleza del conocimiento, proponiendo que la verdadera comprensión proviene de la contemplación de las formas eternas y perfectas, en lugar de basarse en la experiencia sensorial. Las ideas de Platón sentaron las bases de gran parte de la teología, la teoría política y la filosofía cristiana. Su academia se mantuvo como un centro de actividad intelectual durante siglos, formando a pensadores como Aristóteles. Platón murió alrededor del 347 a.C., y sus obras se encuentran entre las más influyentes de la historia, inspirando debates sobre ética política y la naturaleza de la realidad. Durante más de 2000 años, Aristóteles fue un filósofo griego cuya obra moldeó el pensamiento occidental en numerosas disciplinas, incluyendo la ciencia, la ética, la política y la metafísica. Nacido en Estagira, una pequeña ciudad del norte de Grecia, en el año 384 a.C., era hijo de Nicómaco, médico de la corte real macedonia. Este contacto temprano con la medicina y la biología pudo haber despertado su interés de por vida por el mundo natural. Huérfano desde niño, Aristóteles fue criado por un tutor y enviado a Atenas a los 17 años para estudiar en la Academia de Platón, donde permaneció durante 20 años. Aunque profundamente influenciado por Platón, Aristóteles se distanció de las ideas de su maestro, haciendo hincapié en la observación empírica y rechazando la teoría de las formas platónica. Tras la muerte de Platón, Aristóteles viajó y realizó investigaciones biológicas antes de ser invitado a ser tutor de Alejandro Magno en Macedonia. Este cargo le brindó acceso a recursos y experiencias que influyeron en sus obras posteriores. Hacia el 335 a.C.,
Aristóteles regresó a Atenas y fundó el Liceo, una escuela donde impartió clases e investigó en diversos campos como la lógica, la ética, la política, la retórica, la biología y la física. Su enfoque metódico y su insistencia en la observación sistemática asentaron las bases de la ciencia moderna. Entre sus obras claves se encuentra la Ética a Nicómaco, que explora el concepto de virtud en la vida buena. En la política, obra sobre la gobernanza y la organización de la sociedad. La filosofía de Aristóteles enfatizó la importancia de la razón, la moderación y la sabiduría práctica. También concibió la idea del justo medio, abogando por una vida equilibrada y virtuosa. Posteriormente, propuso una cosmología integral y teorías de la causalidad que influyeron en el pensamiento medieval y renacentista. Aristóteles murió en el 322 a.C. en Eubía. Sus contribuciones a la filosofía, la ciencia y la lógica han tenido un profundo impacto, consolidándolo como una de las figuras intelectuales más importantes de la historia y ganándose el título de filósofo de la Edad Media. En Confucio nació como Kong Chu en el estado de Lu, actual Shandong, China, en el año 551 a.C., y fue un filósofo chino cuyas enseñanzas moldearon el tejido moral y social de Asia Oriental. Criado en la pobreza, su padre, un oficial militar, falleció cuando Confucio era joven, dejando a la familia sumida en la miseria. A pesar de estas dificultades, Confucio desarrolló un profundo amor por el aprendizaje estudiando historia, música y prácticas religiosas tradicionales. Trabajó como maestro, atrayendo discípulos que buscaban su guía en ética, gobierno y conducta apropiada. Su filosofía se centraba en el cultivo de la virtud, la integridad moral y la importancia de las relaciones sociales armoniosas. Hizo hincapié en 5 principios fundamentales en benevolencia, rectitud, decoro, sabiduría y fidelidad. Estos principios constituyeron la base del confucianismo, un sistema de pensamiento que influyó profundamente en la sociedad y el gobierno chinos. Confucio creía en el poder transformador de la educación y abogaba por que los gobernantes predicaran con el ejemplo, practicando la virtud moral en lugar de recurrir a la coerción. Idealizaba un orden social jerárquico pero benevolente, con la piedad filial, el respeto a los padres y ancestros como pilar fundamental. Sus enseñanzas fueron recopiladas póstumamente en el año 479 a.C. por sus seguidores y las analectas. Confucio dedicó gran parte de su vida a viajar entre estados, ofreciendo consejos a los gobernantes, pero sus ambiciones políticas quedaron en gran medida sin cumplir. A pesar de ello, sus ideas cobraron gran relevancia tras su muerte, especialmente durante la dinastía Han, cuando el confucianismo se convirtió en la filosofía oficial del Estado. Confucio es reconocido como una de las figuras más influyentes de la historia mundial, y sus ideas siguen moldeando el pensamiento ético, la educación y la gobernanza en Asia Oriental y más allá, promoviendo valores de respeto, deber y armonía que resuenan en diversas culturas a lo largo de miles de años. Agustín de Hipona fue un filósofo cristiano primitivo, cuyas ideas influyeron significativamente en el cristianismo y la filosofía occidentales. Nacido el 13 de noviembre de 354 en Gaste, en la actual Argelia, Agustín creció en una familia norteafricana romanizada. Su padre, Patricia, era pagano, mientras que su madre, Mónica, era una cristiana devota que influyó profundamente en la trayectoria espiritual de Agustín. De joven, Agustín era muy inteligente pero rebelde, entregado a los placeres y cuestionador de las doctrinas religiosas. Estudió retórica y filosofía en Cartago, donde conoció los escritos de Cicerón y quedó cautivado por la búsqueda de la verdad. Insatisfecho con el cristianismo, se inclinó hacia el maniqueísmo, una secta religiosa dualista, y más tarde hacia el neoplatonismo, que influyó profundamente en su pensamiento. La vida de Agustín dio un giro transformador cuando se trasladó a Milán en el año 384, influenciado por los sermones de Ambrosio, obispo de Milán, y las persistentes oraciones de su madre. Agustín se convirtió al cristianismo en el año 326, fue bautizado por Ambrosio en el año 387 y regresó a África, donde fundó una comunidad de monjes antes de convertirse en obispo de Hipona en el año 390. Entre las obras principales de Agustín se encuentran las Confesiones, una autobiografía espiritual introspectiva en la ciudad de Dios, una defensa del cristianismo frente a las críticas romanas. Sus contribuciones filosóficas se centraron en la naturaleza de Dios, el libre albedrío y el problema del mal. Argumentó que los seres humanos son inherentemente pecadores debido al pecado original, y enfatizó la gracia divina como esencial para la salvación. La combinación que hizo Agustín de la doctrina cristiana con la filosofía clásica, específicamente el neoplatonismo, moldeó el pensamiento medieval y sentó las bases de la teología occidental. Sus ideas sobre la fe, la predestinación y la relación entre la Iglesia y el Estado
han influido en innumerables filósofos. Agustín murió el 26 de agosto de 430, durante el asedio de Aifona por los vándalos. Su legado perdura como el de uno de los pensadores más profundos e influyentes del cristianismo. Tomás de Aquino fue un monje dominico y teólogo, cuya combinación de fe y razón influyó profundamente en la filosofía occidental y la teología católica. Nacido en Raccaseca, Italia, en 1225 en el seno de una familia noble, Aquino fue el menor de 9 hermanos. Su familia esperaba que siguiera una carrera eclesiástica, pero inicialmente se opusieron a su decisión de ingresar en la orden dominica, que valoraba la pobreza y la predicación itinerante. A pesar de la resistencia familiar, incluyendo el encarcelamiento por parte de sus hermanos, Aquino se mantuvo fiel a su vocación. Estudió en Nápoles, París y Colonia con renombrados eruditos como Alberto Magno. Recibió una profunda influencia de la filosofía aristotélica, que buscó reconciliar con la teología cristiana. Su intelecto le valió el sobrenombre de Doctrina Angélica, y una de sus obras más importantes es la Suma Teológica, una combinación de doctrina cristiana y filosofía aristotélica. En este texto abordó temas como la existencia de Dios, la naturaleza de la moralidad y la relación entre la fe y la razón. Tomás de Aquino es conocido principalmente por sus 5 vías, un argumento lógico a favor de la existencia de Dios, que incluye argumentos cosmológicos y teológicos. Aquino creía que la fe y la razón armonizan, siendo la razón una herramienta para comprender la verdad divina. Su filosofía ética enfatizaba la ley natural, proponiendo que los principios morales se fundamentan en la naturaleza humana y son discernibles mediante la razón. Las ideas de Aquino moldearon la doctrina católica, influyendo en el desarrollo de la escolástica y sirviendo como base de la educación católica moderna. En 1323, fue declarado doctor de la Iglesia. La integración de la filosofía y la teología por parte de Tomás de Aquino tuvo un gran impacto tanto en el pensamiento religioso como en el secular. Sus obras siguen siendo importantes en los debates sobre metafísica, ética y la relación entre ciencia y religión, lo que le asegura un lugar entre los más grandes pensadores de la historia. René Descartes fue un filósofo, matemático y científico francés, a menudo llamado el padre de la filosofía moderna. Nacido en La Haye-en-Touraine, actualmente Descartes, Francia, en 1596, fue el menor de 3 hermanos en una familia acomodada. Su madre falleció cuando era pequeño y fue criado principalmente por su abuela. Descartes se educó en el colegio jesuita de la Eiffel, donde destacó en matemáticas y estudios clásicos, y posteriormente se licenció en Derecho por la Universidad de Poitiers. Viajó extensamente por Europa, sirviendo en el ejército y participando en comunidades científicas y filosóficas. Sus revolucionarias ideas filosóficas se encuentran plasmadas en obras como El discurso del método y las meditaciones metafísicas. En estos textos, Descartes buscó un fundamento para el conocimiento que resistiera a la duda. Su famosa afirmación cogito ergo sum, pienso, luego existo, estableció la autoconciencia como la primera certeza. Descartes enfatizó el racionalismo, argumentando que la razón y las matemáticas proporcionan las bases para comprender el mundo natural. Desarrolló el dualismo cartesiano, sugiriendo que existe una distinción entre mente y cuerpo. Esta idea tuvo profundas implicaciones para la filosofía, la psicología y la ciencia. En matemáticas, Descartes introdujo el sistema de coordenadas cartesianas, fusionando el álgebra y la geometría, que se convirtió en la base del cálculo moderno y la geometría analítica. Su trabajo en óptica, física y anatomía también impulsó el conocimiento científico. En 1649 Descartes se trasladó a Suecia para ser tutor de la reina Cristina, pero el clima adverso afectó su salud, provocando su muerte por neumonía en 1640. La influencia de Descartes en la filosofía, la ciencia y las matemáticas, incluyendo su método de la duda, su énfasis en la razón y su marco dualista, transformó el pensamiento intelectual, sentando las bases de la Ilustración en la investigación científica moderna. Su legado perdura como una figura central de la filosofía occidental. John Locke fue un filósofo inglés cuyas ideas sobre el empirismo, el gobierno y los derechos individuales influyeron profundamente en el pensamiento moderno y los sistemas políticos. Nacido en Rington, Somerset, en 1632, Locke se crió en un hogar puritano. Su padre, abogado y militar, se aseguró de que recibiera una buena educación y asistió a la Westminster School y posteriormente a Christ Church en Oxford, donde estudió filosofía, medicina y ciencias naturales. El interés de Locke por la medicina lo llevó a trabajar con científicos prominentes, como Robert Boyle y Thomas Sydenham, y se convirtió en miembro de la Royal Society. Su carrera política comenzó cuando se convirtió en secretario de Anthony Ashley Cooper, conde de Shaftesbury,
una relación que influyó profundamente en su filosofía política. Entre las obras más significativas de Locke se encuentra el ensayo sobre el entendimiento humano, donde argumentó que la mente nace en blanco y que el conocimiento se deriva de la experiencia a través de la percepción sensorial y la reflexión. Esta idea sentó las bases del empirismo y cuestionó las nociones de ideas innatas. En sus dos tratados sobre el gobierno civil, Locke desarrolló el concepto de derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad, argumentando que los gobiernos deben derivar su poder del consentimiento de los gobernados. Estas ideas fueron revolucionarias, oponiéndose a la monarquía absoluta y justificando la resistencia al gobierno tiránico. La filosofía de Locke influyó profundamente en la Ilustración, dando forma al liberalismo moderno, el constitucionalismo y las teorías de la educación, como se expresa en algunas reflexiones sobre la educación. Sus teorías políticas inspiraron las revoluciones estadounidense y francesa, influyendo directamente en documentos como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. John Locke falleció en 1704 en Inglaterra, dejando un legado como uno de los pensadores más influyentes de la historia. David Hume fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés, reconocido por sus influyentes obras filosóficas y sus contribuciones a la Ilustración. Nacido el 7 de mayo de 1711 en Edimburgo, Escocia, Hume creció en una familia modesta pero culta. Su padre falleció cuando era joven, dejando a su madre viuda a cargo de él y sus hermanos. Desde niño, Hume demostró un gran talento, ingresando en la Universidad de Edimburgo a los 12 años, donde inicialmente estudió Derecho, pero se inclinó por la filosofía y la literatura. Hume es conocido principalmente por su empirismo y escepticismo, que desafiaron profundamente las ideas filosóficas tradicionales. Entre sus obras principales se encuentra el Tratado de la Naturaleza Humana, donde argumentó que el conocimiento humano deriva enteramente de la experiencia sensorial. Rechazando las ideas innatas, introdujo el problema de la inducción, cuestionando la justificación lógica de asumir que los eventos futuros reflejarán las experiencias pasadas. Las ideas de Hume sobre la causalidad, la moralidad y la religión fueron innovadoras, aunque controvertidas, y su crítica a los argumentos tradicionales a favor de la existencia de Dios le granjeó la reputación de ateo. Además de la filosofía, Hume escribió la Historia de Inglaterra, una obra en varios volúmenes conocida por su estilo narrativo y su análisis histórico. También se dedicó a la economía política, influyendo en pensadores como Adam Smith. La filosofía de Hume sentó las bases para pensadores posteriores como Emmanuel Kant. Influyó en disciplinas que abarcan desde la psicología hasta la teoría política, haciendo hincapié en la evidencia empírica y el pensamiento crítico. A pesar de haber sido poco apreciado en su época, fue celebrado en sus últimos años. Vivió una vida acomodada en Edimburgo. Murió el 25 de agosto de 1776, dejando un legado que sigue moldeando la filosofía moderna. Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo, escritor y compositor suizo, cuyas ideas influyeron en la Ilustración, la Revolución Francesa y el pensamiento político y educativo moderno. Nacido el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Rousseau quedó huérfano de madre poco después de su nacimiento, y su padre huyó de Ginebra cuando él tenía 10 años, dejándolo al cuidado de unos familiares. De joven, Rousseau vagó por Europa, subsistiendo con diversos trabajos, como tutor y copista de partituras. Entre sus obras filosóficas más importantes se encuentran el discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres, el contrato social y Emilio, o de la educación. En estos escritos, Rousseau exploró temas como la naturaleza humana, la libertad y la estructura de la sociedad. Argumentó que los seres humanos eran buenos por naturaleza, pero corrompidos por la civilización. En el contrato social introdujo el concepto de la voluntad general y la idea de que la autoridad política legítima surge de un acuerdo social entre individuos libres e iguales. En Emilio, Rousseau esbozó una filosofía de la educación que enfatizaba el desarrollo natural y la libertad individual, la cual influyó notablemente en las teorías educativas progresistas. Su crítica a la religión institucional en esta obra provocó una fuerte reacción negativa y lo obligó a exiliarse de Francia. Rousseau también contribuyó al romanticismo, enfatizando la emoción, la naturaleza y la individualidad en obras como Las Confesiones, un ejemplo temprano de autobiografía moderna. Sus ideas tuvieron un profundo impacto en la Revolución Francesa, inspirando reivindicaciones de igualdad en la gobernanza democrática. Su énfasis en los derechos naturales y la voluntad general sigue siendo fundamental en la filosofía política. A pesar de su vida controvertida, marcada por conflictos con sus pares y su exilio, Rousseau falleció el 2 de julio de 1778 en Ermenonville, Francia. Sin embargo, su visión de la libertad y la igualdad sigue vigente en el discurso político, educativo y filosófico. Immanuel Kant fue un filósofo alemán considerado una de las figuras
más influyentes de la filosofía occidental. Nacido el 22 de abril de 1724 en Königsberg, actualmente Kaliningrado, Rusia, Comte se crió en un hogar modesto. Sus padres eran devotos pietistas, lo que le inculcó una sólida ética de trabajo y disciplina moral. La educación temprana de Comte se centró en la religión y el latín, pero su curiosidad intelectual lo llevó a estudiar filosofía, matemáticas y ciencias en la Universidad de Königsberg. Comte pasó la mayor parte de su vida en Königsberg, trabajando como tutor privado y posteriormente como profesor universitario. Su filosofía crítica revolucionó el campo, comenzando con su obra fundamental, La crítica de la razón pura. En ella, Comte buscó superar la brecha entre el racionalismo y el empirismo, argumentando que, si bien el conocimiento comienza con la experiencia, también está moldeado por las estructuras innatas de la mente. Introdujo el concepto kantiano del imperativo categórico, piedra angular de su filosofía moral, que afirma que las acciones deben guiarse por principios de aplicación universal. La crítica de la razón práctica y la crítica del juicio ampliaron sus ideas a la ética, y su filosofía enfatizó la autonomía humana, la racionalidad y la idea de que los individuos son fines en sí mismos, no medios para un fin. La obra de Comte transformó la metafísica, la epistemología, la ética y la estética, influyendo en filósofos como Hegel, Marx y pensadores contemporáneos. Sus ideas respaldan conceptos fundamentales como los derechos humanos, la responsabilidad moral y la paz internacional. A pesar de no alejarse nunca de Königsberg, el alcance intelectual de Comte fue vasto, y se le conocía por su rutina disciplinada y su estilo de vida modesto. Tras su fallecimiento el 12 de febrero de 1804, su legado perdura como piedra angular de la filosofía occidental, moldeando debates sobre la razón, la moral y la dignidad humana. Wilhelm Friedrich Hegel fue un filósofo alemán cuyas ideas influyeron profundamente en el pensamiento moderno, especialmente en filosofía, historia y teoría política. Nació el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, Alemania. Hegel creció en una familia luterana de clase media. Destacó académicamente estudiando teología y filosofía en la Universidad de Tubinga, donde entabló amistad con los futuros filósofos Friedrich H. Hölderlin y Friedrich Schelling. Hegel comenzó su carrera como tutor privado y posteriormente impartió clases en universidades, hasta que finalmente obtuvo una cátedra en la Universidad de Berlín en 1818. Su filosofía se expone principalmente en obras como la fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica y la filosofía del derecho. Según Hegel, su filosofía se fundamenta en la dialéctica, un proceso de desarrollo a través de la resolución de contradicciones. Hegel propuso que la historia se desarrolla mediante un proceso dialéctico, impulsado por el espíritu del mundo en busca de la autorrealización. Central en su pensamiento es el concepto de espíritu o mente, y la idea de que la realidad es un todo racional e interconectado. Sus ideas sobre la libertad y el Estado tuvieron un gran impacto. Argumentó que la libertad individual se realiza dentro del marco de una vida ética que abarca a la familia, la sociedad civil y el Estado. El legado de Hegel se extiende al arte, la religión y la ciencia, moldeando movimientos como el idealismo alemán, el marxismo y el existencialismo. A pesar de las críticas a sus ideas abstractas, su obra sigue siendo fundamental para comprender la modernidad y el desarrollo humano. Hegel murió el 14 de noviembre de 1831 durante un brote de cólera en Berlín. Su método dialéctico y su visión de la historia continúan influyendo en la filosofía, la política y la teoría cultural hasta nuestros días. Karl Marx fue un filósofo, economista, historiador, sociólogo y revolucionario alemán cuyas ideas moldearon el pensamiento político moderno e inspiraron movimientos en todo el mundo. Nacido el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania, Marx creció en una familia judía de clase media que se convirtió al luteranismo para evitar las restricciones antisemitas. Destacó académicamente y estudió Derecho, Historia y Filosofía en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, influenciado por la filosofía hegeliana y el materialismo de Ludwig Feuerbach. Desarrolló una visión crítica de la sociedad centrada en la lucha de clases y las condiciones de la clase trabajadora. Se convirtió en periodista, escribiendo para periódicos radicales, pero sus ideas revolucionarias lo obligaron a exiliarse en París, Bruselas y, finalmente, Londres. Entre las obras más importantes de Marx se encuentran el Manifiesto Comunista, escrito en colaboración con Friedrich Engels, y El Capital. En estas obras, Marx introdujo conceptos como el materialismo histórico, que sostiene que las estructuras económicas moldean la vida social y política, y la crítica del capitalismo por su naturaleza inherentemente explotadora. Argumentó que la clase trabajadora derrocaría a la clase dominante, dando lugar a una sociedad sin clases ni Estado,
basada en la propiedad comunal. Las ideas de Marx sentaron las bases del marxismo, influyendo en los movimientos socialistas y comunistas a nivel mundial. También contribuyó a la economía política, analizando las contradicciones del capitalismo, incluyendo su tendencia a las crisis y la desigualdad. A pesar de sufrir pobreza y adversidades personales, el legado intelectual de Marx es profundo. Su crítica del capitalismo inspiró movimientos revolucionarios como la Revolución Rusa y sigue siendo relevante en los debates sobre la desigualdad y los derechos laborales. Marx falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, dejando un legado que generó controversia. Si bien sus ideas han sido debatidas y adaptadas, su análisis del poder, la clase y la economía sigue siendo un aspecto fundamental de la teoría social y política moderna. Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta y crítico cultural alemán, cuyas ideas provocadoras desafiaron los fundamentos del pensamiento occidental. Nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, Prusia. Su padre, un pastor luterano, falleció cuando Nietzsche tenía 5 años, dejando a su familia en una situación económica precaria. Criado en un hogar predominantemente femenino, Nietzsche destacó académicamente y finalmente estudió filología en la Universidad de Leipzig. Con tan solo 24 años, se convirtió en profesor de filología en la Universidad de Basilea, pero problemas crónicos de salud lo obligaron a renunciar en 1879. Pasó gran parte de su vida posterior en soledad, escribiendo numerosas obras mientras viajaba por Europa. Entre sus obras más importantes se encuentran Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral y la voluntad de poder, publicada póstumamente. Un concepto central de su filosofía es el que se traduce como superhombre, un individuo que trasciende la moral convencional para crear sus propios valores. Nietzsche proclamó la muerte de Dios, criticando la religión y la moral tradicional como limitaciones al potencial humano. También exploró el nihilismo, la idea de que la vida carece de sentido intrínseco, y la voluntad de poder, entendida como la fuerza motriz fundamental en individuos y sociedades. Su estilo, caracterizado por un lenguaje poético, hizo que su filosofía fuera muy influyente. Aunque en gran medida desconocido en vida, las ideas de Nietzsche impactaron profundamente el existencialismo, el posmodernismo y la psicología. Su crítica de la moral y las dinámicas de poder inspiró a pensadores como Jean-Paul Sartre, Michel Foucault y Carl Jung. En 1889, Nietzsche sufrió una crisis nerviosa, probablemente debido a la sífilis, y pasó sus últimos años postrado en cama, falleciendo el 25 de agosto de 1900. Su obra, asociada de forma controvertida con movimientos políticos posteriores, sigue provocando debates e inspirando interpretaciones en diversas disciplinas. Ludwig Wittgenstein fue un filósofo austríaco-británico que influyó profundamente en la filosofía del siglo XX, especialmente en la lógica, el lenguaje y la epistemología. Nacido el 26 de abril de 1889 en Viena, Austria, Wittgenstein fue el menor de 8 hermanos en una familia acomodada y culta. Su crianza fue a la vez privilegiada y desafiante, marcada por intensas expectativas familiares y luchas personales con su identidad y propósito. Tras estudiar ingeniería mecánica en Berlín y Manchester, Wittgenstein se sintió fascinado por los fundamentos de las matemáticas, lo que lo llevó a estudiar filosofía con Bertrand Russell en Cambridge. Su obra temprana culminó en el Tracticus Logico-Philosophicus, un texto revolucionario que propuso una teoría pictórica del lenguaje, afirmando que la función del lenguaje es representar hechos sobre el mundo. Wittgenstein creía que esta obra resolvía todos los problemas filosóficos. Abandonó el mundo académico para vivir una vida sencilla como maestro de escuela y jardinero de un monasterio. Sin embargo, Wittgenstein regresó a Cambridge a finales de la década de 1920, donde revisó radicalmente sus ideas, dando inicio a su etapa filosófica posterior en las investigaciones filosóficas, una de sus obras publicadas póstumamente. Wittgenstein criticó su obra anterior y exploró la idea del lenguaje como una actividad social regida por juegos lingüísticos. Argumentó que el significado de las palabras está determinado por su uso y contexto específico, desafiando las definiciones rígidas del lenguaje y conceptos. Las ideas de Wittgenstein transformaron la filosofía analítica, influyendo en áreas como la lingüística, la ciencia cognitiva y la filosofía de la mente. A pesar de su personalidad estricta y misteriosa, así como de sus métodos de enseñanza poco convencionales, dejó un profundo legado. Wittgenstein falleció el 29 de abril de 1951 en Cambridge, Inglaterra, y sus contribuciones filosóficas, que enfatizan la claridad, los límites del lenguaje y la conexión entre el pensamiento y la realidad, siguen siendo fundamentales para el discurso filosófico moderno, uniendo la lógica y la experiencia humana de maneras innovadoras.
Muchas gracias por ver este video. Si aprendiste algo, no olvides dejar un comentario o me gusta. ¿Cuáles son tus filósofos favoritos? Suscríbete si quieres ver más videos como este. Gracias de nuevo y hasta luego. Suscríbete.